Bueno, muy buenas. Vamos a resolver un ejercicio sobre fuentes sobre campo magnético, perdón, campo magnético y fuerzas magnéticas. Y vamos a resolver este ejercicio que me pidieron, ¿sí? Dice que en una región cuadrada de vértices opuestos, y nos da las coordenadas de los vértices, existe un campo no gravitacional, ¿sí? Por el 0, 0, que sería el origen, a uno de los vértices ingresan partículas de masa m, cargadas con 4 electrones. Y nos da ahí la carga del electrón. Y nos dice que la velocidad con la que entra es de 4i, donde i obviamente sabemos que es el versor que nos da la dirección del eje x. Y nos dice que sale por el vértice opuesto con un ángulo que forma con el eje de abscisas alfa igual a 36,87 grados. Nos pide calcular el vector de campo si él es eléctrico y si es magnético. Bueno, entonces la situación que nosotros tenemos es esta. Tenemos un cuadrado, una zona cuadrada, donde los vértices son el origen y el otro vértice sería 1,5, 1,5. Nos dice que la partícula entra con una velocidad horizontal, que es una velocidad que tiene la dirección del eje X, y nos dice que sale con una velocidad final que forma un ángulo alfa con el eje de abscisas. Bueno, primero vamos a analizar el caso A. Vamos a analizar con un campo eléctrico. Vamos a suponer que acá nosotros tenemos un campo eléctrico y este campo eléctrico va a hacer que mi partícula entre por el origen y salga por el punto, que vamos a llamarle punto P, que salga por el punto P con un ángulo alfa y tenga una velocidad final BF, ¿sí? Bueno, entonces, em, lo primero que tenemos que analizar nosotros es qué le va a pasar a mi partícula cuando entra al campo eléctrico. Y lo primero que le va a pasar va a ser que va a empezar a sufrir una fuerza, va a empezar a actuar sobre él, sobre la partícula. ¿Y esa fuerza cómo va a ser? Va a tener la dirección de mi campo eléctrico, ¿sí? La fuerza va a tener la dirección de mi campo eléctrico. Si va a ser hacia arriba o hacia abajo, eso va a depender, ¿verdad? Del signo que tenga mi campo eléctrico y también, y también dependa del signo de la carga, ¿sí? Pero en este caso tiene que ser hacia arriba la fuerza, porque mi partícula está abajo y obviamente tiene que subir, ¿verdad? Entonces tiene que ser hacia arriba la fuerza. Bueno, ¿y qué va a hacer esa fuerza? ¿Qué le va a hacer esa fuerza a mi partícula? Bueno, y ahí entramos otra vez en otro análisis. ¿Va a cambiar su velocidad? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la fuerza es perpendicular a la velocidad v. Entonces esa velocidad v va a ser siempre constante. Pero esa fuerza F lo que va a hacer es cambiar su dirección, la dirección de la partícula. Va a empezar a darle una aceleración en el eje Y. Entonces, tenemos dos movimientos. En el eje X, un movimiento uniforme y en el eje Y, un movimiento acelerado. ¿Qué era lo que nosotros teníamos entonces cuando teníamos esa combinación de dos movimientos? Teníamos un movimiento parabólico. Bueno, entonces tenemos en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y un movimiento uniformemente acelerado. Bueno, entonces vamos a analizar primero que nada la fuerza que va a actuar sobre mi partícula. Y yo sé que mi fuerza va a ser igual a Q, perdón, Q que es su carga por el campo eléctrico, ¿sí? Nosotros sabemos que la fuerza eléctrica va a ser igual a Q por el campo eléctrico. Y también nosotros que sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces acá nosotros podemos obtener una relación entre mi campo eléctrico y mi aceleración. Entonces yo ahí ya relacioné mi campo eléctrico con el movimiento de mi partícula, que es la aceleración. Entonces vamos a ver la aceleración donde podemos meter. Entonces, ¿cómo podemos sacar relaciones con la aceleración? Por medio de las ecuaciones de movimiento.
Y nosotros vamos a tener que en X vamos a tener eh, un movimiento uniforme, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer con, con el eje X es sacar el tiempo con el que va a llegar al punto P. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con la ecuación de, eh, con la ecuación de posición para un movimiento uniforme, para un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Donde la posición inicial es 0, ¿sí? La velocidad es constante, va a ser v, y la posición final, x final, va a ser 1,5 en el eje x, ¿sí? Entonces acá nosotros podemos sacar el tiempo que nos va a llegar, nos va a tomar llegar a la posición final, ¿sí? Ahora, con este tiempo que nos va a tomar llegar, o sea, que le va a tomar a la partícula llegar a la posición final, al punto P, vamos a analizar el movimiento en I. ¿Y qué tenemos en I? Nosotros tenemos un movimiento que es acelerado, uniformemente acelerado, donde hay que tener en cuenta que eh, estas velocidades son en I, ¿sí? Entonces esto que está acá es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad en I inicial es cero, porque nuestra velocidad D es paralelo al eje X, ¿sí? Y esta velocidad final es la velocidad final en I, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que es el movimiento en I, porque en I es donde tenemos esa aceleración. Entonces, reemplazando el tiempo que calculamos analizando el movimiento en el eje X, y también eh, analizando, o sea, reemplazando la aceleración, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener carga por el campo eléctrico dividido la masa por la posición final dividido la velocidad, que es la velocidad v, que es la de 4 kilómetros sobre segundo. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos la velocidad final. Esta velocidad final es la velocidad final en I, ¿sí? Porque analizamos en el eje Y el movimiento, ¿sí? Bueno, ¿y qué podemos sacar nosotros con esto? Podemos relacionar la velocidad en I final con nuestra velocidad en X final y el ángulo alfa con el que sale la partícula. Nosotros vamos a saber que tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi partícula acá tiene velocidad v y acá tiene velocidad vf en i. Entonces, si nosotros hacemos tangente de alfa, vamos a tener la velocidad final en i dividido la v, que es siempre constante, ¿sí? Porque nosotros dijimos que tenemos un movimiento uniforme en, en el eje X, ¿sí? Entonces, si acá nosotros reemplazamos todo lo que tenemos, vamos a tener lo siguiente. Voy a poner acá la velocidad por tangente de alfa y reemplazo carga por el campo por x final dividido m por b. Entonces si acá despejamos el campo, vamos a tener v cuadrado por tangente de alfa por m dividido carga por x final. Y así, con esta expresión, nosotros podemos calcular, reemplazando con los datos que ya tenemos, el campo eléctrico. Vamos a poder reemplazar el campo eléctrico. El campo eléctrico debería de salir igual a menos 2,5. Y esto tiene que estar en J eh, para que tenga esa dirección la fuerza, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar con con el ítem B, ¿sí?